Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría del día de hoy, la última clase de matemáticas de la semana. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es volumen de una pirámide. ¿Listo? Hay algunos que les ha tocado el tema de sólidos geométricos, ¿verdad? Les ha tocado geometría. No necesariamente tienen que hacer ejercicios de área y de volumen. Lo más importante es, por ejemplo, que expliquen qué cosa es un sólido geométrico, cuáles son sus partes y ejemplifiquen con figuras sólidas cómo son los prismas, cómo son las pirámides o de repente cuerpos redondos, cómo es una esfera, cómo se genera un cilindro, un cono. Eso es lo que deben buscar explicar, no necesariamente hacer una resolución de un ejercicio, sino explicar con materiales el tema en sí. Eso es solamente para geometría. En álgebra ya les expliqué que es como una exposición. ¿Por qué? Porque no se pueden representar las fórmulas con algo físico, ¿verdad? Entonces no se puede. En el caso de los que les ha tocado conjuntos, pueden expresar los conjuntos a través de elementos físicos. ¿Listo? Eso es lo que pueden hacer. Pueden representar conjuntos a través de materiales y especificar cuáles son tipos de conjuntos y ese tipo de cosas, ¿no? Utilicen su imaginación para hacer la exposición. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para calcular el volumen de una pirámide? Por favor, apunten la fórmula. Ya, apunten la fórmula porque vamos a estar trabajando. Voy a apuntar las participaciones. Estoy poniendo nota de participación por si acaso. Entonces, para hallar el volumen de una pirámide debemos utilizar la siguiente fórmula. El volumen va a ser igual a el área de la base multiplicado por la altura de la pirámide y todo eso dividido entre 3, ¿ya? La V significa volumen y esto de aquí significa área de la base. A sub V, área de la base, ¿ya? Entonces lo que vamos a calcular es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa el objeto, ¿ya? En un determinado lugar, ¿no? Es el espacio que ocupa un objeto en la realidad. ¿Listo? Vamos con el primer ejercicio. Dice, determinemos el volumen de una pirámide triangular. Si la altura de la pirámide es 12 metros y la medida de los lados de la base es 6 metros. Entonces, ¿qué te está diciendo acá el ejercicio? Lo que dice el ejercicio es que la altura de la pirámide, o sea, digamos que esto es el suelo, ¿cierto? Como esta es la base, hasta aquí es el suelo, digámoslo así, más o menos a esta altura. Un poquito más allá porque va a chocar aquí. Entonces, desde el punto más alto, digamos por acá, desde el punto más alto hacia el suelo, la pirámide estaría midiendo, según el ejercicio, ¿ya? Estaría midiendo 12 metros, ¿ya? Desde su punto más alto hasta el suelo mide 12 metros. Esto de acá está formando 90 grados con el suelo, ¿listo? Está formando 90 grados con el suelo. Listo. Ahora, también me dice el ejercicio que la medida de los lados de la base vale 6 metros. O sea que este lado de la base mide 6 metros. Este otro lado mide 6 metros. Y este lado de aquí también mide 6 metros. ¿Dónde lo ponemos acá? 6 metros. ¿Listo? Esos tres lados miden 6 metros. O sea que la base vendría a ser un triángulo equilátero. ¿Ok? La base vendría a ser un triángulo equilátero. Entonces, el volumen de nuestra pirámide vendría a ser igual a el área de la base multiplicada por la altura del prisma, altura, dividido entre 3, ¿ya? Entonces, reemplacemos. Ahora, recuerda que para calcular el área de la base necesitas saber cuál es la fórmula para determinado tipo de figura. Si es un triángulo, ¿cómo calculas el área de un triángulo? Tú dices, profesor, el área de un triángulo es base por altura entre 2. Pero la pregunta aquí es, ¿tienes la altura y la base del triángulo que forma la base de la pirámide? No conoces la altura, solamente conoces los 3 lados del triángulo que está como base. Entonces piensa, si el triángulo es un triángulo equilátero, nosotros podemos hallar el área sin necesidad de conocer la altura del triángulo que forma la base, ¿ya? ¿Cuál era esa fórmula? Era lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido entre 4.
¿Ya? Esa era la fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero. Entonces, este triángulo que está aquí, ya que forma la base, es equilátero. Entonces, por esa razón, equilátero. Por esa razón, estamos utilizando esta fórmula para hallar el área. Y eso por la altura de la pirámide, que sería 12 metros. Y todo esto, según la fórmula, dividido entre 3. ¿Ya? Todo eso dividido entre 3. Acá me fui chueco. Todo esto dividido entre 3. Listo. Entonces, el volumen sería igual. ¿Cuánto mide el lado de esa base? Mide 6 metros. Entonces, elevo al cuadrado 6 metros por raíz de 3 dividido entre 4. Y eso multiplicado por 12 metros. Y todo eso dividido entre 3. Entonces, el volumen sería igual a 6 al cuadrado, 36. Metro al cuadrado, por raíz de 3 y todo esto sobre 4, multiplicado por 12 metros. Entonces, divido todo esto entre 3. Ahora, aquí puedes hacer dos cosas. O multiplicas 36 por 12 por raíz de 3 y le pones metros cuadrados y todo lo divides entre 4, o primero divides 36 entre 4. Cualquiera de las dos opciones es igual de válida. Entonces, por ejemplo, yo, como este 36 sí se puede dividir entre 4, entonces divido 36 entre 4, 9. Entonces me quedaría 9 raíz de 3, acomodo los números, metros cuadrados. ¿Ya? Y eso lo voy a multiplicar por 12 metros. Listo. Y todo esto lo divido entre 3. Entonces, paso a multiplicar 9 por 12. 9 por 12 es 108. 108 raíz de 3. Metros al cuadrado por metro es igual a metros al cubo. Y todo eso dividido entre 3. Por último, divido 108 entre 3 es igual a 36. Entonces, 36 raíz de 3 metros al cubo. Recuerden que el volumen siempre está en unidades cúbicas. Siempre es la unidad de medida elevado al cubo. ¿Listo? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Todo bien, entonces. No hay preguntas. Listo. Siguiente ejercicio. ¿Ya? Dice, determinemos el volumen de una pirámide triangular. Sí, chicos, un segundo, ¿ya? Voy a poner el cargador. Listo, ya regresé. Se estaba apagando la laptop, me iba a quedar sin clases. Listo. Ya, determinemos el volumen de una pirámide triangular si la altura de la pirámide es 10 metros y la medida de AB es 6 y CD es 5. Acá sería también en metros, ¿ya? Y ha faltado colocar metros, pero se entiende que es en metros. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero sería llenar los datos. Recuerda que la altura de la pirámide es desde el punto más alto, o sea, desde ese vértice, más o menos por acá, hacia el suelo, ¿ya? Esa es la altura de la pirámide. Entonces, según esto, vale 10 metros, ¿ya? Hacia el suelo. Con el suelo está formando 90 grados. Entonces, acá más o menos se entiende de esa forma. Listo. Entonces, serían 10 metros de altura de la pirámide. Listo. Ahora, dicen que el segmento desde el punto A hasta el punto B vale 6 metros. Y el segmento desde el punto C hasta el punto D vale 5 metros. ¿Ya?
¿cómo calcularíamos el volumen? Recuerda que el volumen es área de la base multiplicado por la altura de la pirámide, ¿ya? En este caso es altura de la pirámide entre 3. Entonces, ¿con qué fórmula calcularías tú el área de la base? ¿Ya? ¿Con qué fórmula calcularías tú el área de la base? ¿Qué conoces? Conoces la altura del triángulo, mira. ¿Por qué razón esta es la altura del triángulo? Porque acá dice que este ángulo es 90 grados. Está formando 90 grados con uno de los lados de la base que es triangular. Entonces, conoces altura del triángulo ACD y la base del triángulo ACD también. Conoces base y altura. Entonces, aquí utilizas otra fórmula diferente, mira. Aquí sería como multiplicar base por altura del triángulo entre 2 multiplicado por la altura de la pirámide. Entonces tendrías acá por 10 metros. Y todo esto dividido entre 3. Entonces reemplaza los datos. La base de este triángulo vendría a ser 5 metros. Entonces tendría 5 metros multiplicado por la altura de este triángulo sería 6 metros. 6 metros. Dividido todo entre 2. Todo esto multiplicado por 10 metros. Y todo esto dividido entre 3. Entonces hacemos los cálculos aquí. 5 por 6 sería 30, ¿verdad? Si quiero, puedo multiplicar todo de un punto. 5 por 6 por 10. No hay ningún problema, se puede hacer. Entonces 5 por 6 por 10 es igual a 300. 300. Metro por metro es igual a metro al cubo. Todo esto dividido entre 2 y ese resultado dividido entre 3. ¿Ya? Todo esto dividido entre 2 y ese resultado dividido entre 3. Entonces, 300 entre 2 sería 150 metros al cubo. Y eso dividido entre 3. O sea que el volumen es igual a 50 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces van a haber ejercicios en donde, por ejemplo, la base es un triángulo equilátero. Entonces, la fórmula para calcular esa área es diferente, por ejemplo, a este ejercicio que también es una base triangular, solo que en este caso conoces cuánto mide la altura y cuánto mide la base del triángulo. Entonces, puedes aplicar diferentes fórmulas. Todo depende de los datos que estés manejando según el problema. ¿Ya? No se cierren o no se queden con la idea de que, profesor, siempre se resuelve con la anterior fórmula. No, puede ser de diferente forma. Todo depende de los datos que se estén manejando en los ejercicios. Listo. Ahora, determinemos el volumen de una pirámide cuadrangular, dice. Si la altura de la pirámide es 9 metros y la medida de los lados de la base es 5 metros. Mira, esto es bien sencillo. ¿Por qué? Porque la altura, según lo que dice, es 9 metros. ¿Ya? 9 metros. Listo. Luego nos dice que los lados de la base miden 5 metros. 5 metros. Esta es una pirámide cuadrangular. Significa que la base es un cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de esta pirámide, lo que hago es área de la base multiplicado por la altura y todo eso dividido entre 3. Entonces, el área de la base lo puedes hacer de dos formas. Si quieres, puedes decir base por altura del cuadrado, porque esto es un cuadrado. Puedes decir base por altura del cuadrado. O también puedes decir que el área del cuadrado se calcula como lado elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces puedes colocar aquí lado del cuadrado elevado al exponente 2 por la altura de la pirámide, que es 9 metros. Y eso dividido entre 3. Entonces el volumen a qué sería igual. El lado del cuadrado de nuestra base de la pirámide sería 5 metros elevo al cuadrado y multiplico por 9 metros. Entonces, esto todo dividido entre 3. Volumen será igual a
25 metros al cuadrado por 9 metros. Todo entre 3. Entonces multiplicamos 9 por 25, 5 llevo 4, 18 y 4, 22. Metro al cuadrado por metro, metro al cubo. Y acá abajo sería entre 3. Entonces al final saldría 75 metros al cubo. ¿Listo? De esa forma se resolvería. Bien sencillo, bien rápido. No hay nada de complicado aquí. Hay otros ejercicios, por ejemplo, en donde te piden calcular el área, pero te cortan la pirámide por esto, más o menos a esta altura. Entonces tienes que hacer cálculos más complicados. Estamos viendo ejercicios bastante básicos. ¿Ya? Ahora sí, respuestas. Quiero respuestas para ese ejercicio. A ver, calculen cuánto sale el volumen de esa pirámide cuadrangular. Respuestas. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Terminaste, Jefferson? Listo. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más con respuesta? Ok, Jefferson ya acabó. Vamos a ver, ¿quién más tiene respuesta? Recuerden que estoy evaluando la participación. Ya terminé, profesor. Ok, ya van 2 personas, Jefferson y Milenka. ¿Quién más? ¿Quién más ya tiene respuesta? ¿Por qué solamente Jefferson y Milenka tienen la cámara encendida y los demás no? ¿Qué están haciendo? Ok, Sosimo ya terminó, muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más tiene respuesta? A ver en el chat. Ya veo. Ok, Sosimo, ¿cuánto te salió a ti? 132 metros cúbicos, profesor. 72 metros cúbicos. A ver, Milenka, ¿cuánto te salió a ti? 132 metros cúbicos. 132. ¿Y a ti, Jefferson? ¿Cuánto te salió, Jefferson? 22 metros cúbicos. Ya, vamos a ver cuál de las respuestas es correcta. Entonces, según el ejercicio dice, la pirámide tiene una altura de 11 metros. ¿Listo? Y dice que los lados de la base miden 6 metros. Entonces, este lado también mide 6 metros. Y los otros también miden 6 metros. 6 metros, 6 metros. Entonces, el volumen va a ser igual a el área de la base, que es un cuadrado,
lado al cuadrado, multiplicado por la altura de la pirámide, ¿verdad? Altura. Y todo eso dividido entre 3. Entonces el volumen sería igual a 6 metros al cuadrado por la altura, que es 11 metros, y todo dividido entre 3. Entonces el volumen será igual a 36 metros cuadrados multiplicados por 11 metros entre 3. Entonces el volumen es igual a 396 metros al cubo entre 3. Y el volumen sería igual a 132 metros al cubo. Listo. Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Buena participación. Vamos con otro ejercicio. Dice, determine el volumen de una pirámide pentagonal si la altura de la pirámide es 9 raíz de 2 metros, la apotema de la base mide 4 metros y la medida de los lados de la base es 7 raíz de 2 metros. Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Que la altura de la pirámide es 9 raíz de 2 metros. Altura de la pirámide, 9 raíz de 2 metros. Listo. Está formando 90 grados con el piso. Vamos a quitarle esto de aquí. Muy allá lo he puesto. Luego, ¿qué otra cosa más nos dice? Nos dice que la apotema de la base mide 4 metros. Entonces, desde el centro de la base hacia uno de los lados, formando 90 grados, ¿ya? Está la apotema. Esta apotema mide 4 metros. ¿Listo? La apotema mide 4 metros. Los lados de la base, todos los lados miden 7 raíz de 2. 7 raíz de 2 metros. Acá también es 7 raíz de 2 metros. Y acá igual, aquí y aquí, ¿ya? Esos tres también miden 7 raíz de 2. Entonces, es un pentágono con lados iguales. Ahora, el volumen se va a calcular como área del pentágono multiplicado por la altura. ¿Cómo se calcula el área del pentágono? 5 veces la apotema multiplicado por el lado. Y todo esto dividido entre 2. ¿Ya? Y esto multiplicado por la altura. Y todo esto dividido entre 3. Entonces, el volumen ¿a qué es igual? 5 veces la apotema, que vale 4 metros, multiplicado por el lado, que vale 7 raíz de 2 metros, y todo dividido entre 2. Todo esto multiplicado por la altura, que vale 9 raíz de 2 metros. Entonces, dividimos todo esto entre 3. El volumen ¿a qué es igual? Tendríamos 5 por 4 por 7, 140. Raíz de 2 metros al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2 y multiplicado por la altura, que es 9 raíz de 2 metros. Y todo esto de aquí dividido entre 3. Entonces el volumen va a ser igual a 140 entre 2, 70. 70 raíz de 2 metros al cuadrado. Multiplicado por 9 raíz de 2 metros. Y todo esto dividido entre 3. Multiplico 70 por 9, 630. Raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 elevado al cuadrado. Metro al cuadrado por metro, metro al cubo. Y todo eso dividido entre 3. Listo. Entonces, ¿cuánto es 630 entre 3? Sería 210. ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? Sería 2. Y metro al cubo. O sea que el resultado sería 210 por 2, 420 metros cúbicos.
¿Listo? De esa manera se resolvería. Ya les expliqué cómo resolver una raíz cuadrada elevada al cuadrado, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Así que no creo que tenga que repetir por qué sale 2. ¿Listo? Determinemos, dice, el volumen de una pirámide hexagonal. Hexagonal. Si la altura de la pirámide es 8 metros y la apotema de la base mide 2 metros y la medida de los lados es de 5 metros. Entonces, según el ejercicio, dice, la altura de esta pirámide es 8 metros. ¿Ya? La altura es 8 metros. La apotema, que es el lado que forma 90 grados, o el segmento que forma 90 grados con el lado del hexágono, mide 2 metros. Y los lados medirían 5 metros. 5 metros. Acá también, igual, igual. Todos valen 5 metros. Entonces, volumen, ¿a qué va a ser igual? Recuerda, el área de un hexágono se calcula como 6 veces la apotema multiplicado por el lado sobre 2. Y todo esto multiplicado por la altura. Altura. Listo. Y todo esto dividido entre 3. Entonces reemplazamos los valores. 6 veces 2 metros multiplicado por 5 metros dividido entre 2. Y todo esto multiplicado por 8 metros. Y todo esto dividido entre 3. Entonces el volumen será igual a 6 por 2, 12 por 5, 60. Entonces serían 60 metros al cuadrado entre 2 multiplicado por 8 metros. Y todo entre 3. Entonces el volumen sería igual, mitad, 30. 30 metros cuadrados multiplicado por 8 metros. Y todo entre 3. Entonces tendríamos 240 metros al cubo entre 3. Por lo que el volumen sería igual a 80 metros cúbicos. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Siguiente ejercicio. A ver, quiero respuestas. Tienen 5 minutos o menos. A ver, respuestas. Cuidado con el micro, Yashiro, y por favor presta atención a la clase en vez de estar escuchando música, ¿sí? Enciendan sus cámaras porque quiero saber qué cosas están haciendo que no participan. Sí, pues por eso es que tienes la cámara apagada, ¿cierto? Para eso tienen la cámara apagada, para ponerse a jugar, en vez de estar prestando atención. Pero bueno, el que pone las notas al final soy yo, así que ya todo depende de lo que veo que hacen en clases. En vez de pedirme disculpas, Yashiro, deberías ponerte al día con todas las tareas de todo el bimestre que me debes. Así que, por favor, empieza a ponerte al día y me vas mandando las fotos.
¿Listo? ¿Tienen respuestas? Ok, Jefferson ya terminó. Ya terminé, profesor. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, entonces empiezo a resolver. Volumen es igual a, si es un hexágono, sería 6 veces la apotema, que vale 1 metro, multiplicado por el lado, que vale 3 raíz de 3 metros. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado por la altura, que es raíz de 3 metros. Todo dividido entre 3. Entonces, multiplicando 6 por 1 por 3 sería 18 metros, sería 18 raíz de 3 metros cuadrados. 18 raíz de 3 metros cuadrados, todo entre 2, multiplicado por 6 raíz de 3 metros. Dividido entre 3. Volumen, ¿a qué es igual? Me olvidé preguntarles cuánto les había salido, ¿cierto? Milenka, ¿cuánto te salió? Jefferson, ¿cuánto salió? 54 cúbicos. Ya. Jefferson, ¿cuánto te salió? 62 metros cúbicos. Ok, vamos a ver cuál de las dos respuestas es correcta. Entonces acá sería la mitad, 9. 9 raíz de 3 metros al cuadrado, multiplicado por 6 raíz de 3 metros. Todo entre 3. Volumen sería igual a 9 por 6, 54. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado. Metros al cubo, entre 3. Entonces tendrías 54, a ver, entre 3, ¿no? 54 entre 3 sería 3 por 6, que es 18. 18 por 3 metros al cubo. Entonces el resultado sería 54 metros al cubo. Esa sería la respuesta. ¿Listo? Con eso terminamos la clase del día de hoy. Ahí está su tarea y la resolución de la tarea anterior. Nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa sobre la exposición, me escriben al WhatsApp. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego.